Con tan solo 16 años mis padres me echaron de casa porque les gustaba más mi hermana gemela. Después de muchos años de vivir en la pobreza, ahora que tengo éxito, toda mi familia quiere vivir conmigo. Mi hermana le pidió a mis padres que me echaran de mi casa a los 16 años, diciendo que no había espacio para mí. Lucho durante 12 años para tener mi propio lugar. Y ahora están haciendo campaña para que mi hermana se mude conmigo porque está embarazada de su cuarto hijo. Yo, hombre de 28 años, he estado sufriendo la toxicidad de mis padres desde la infancia. Tengo una hermana gemela que ha sido una espina en mi costado. La gente dice que los gemelos se apoyan mutuamente. En mi caso, mi gemela me arrastra hasta el fondo cada vez que tiene la oportunidad. Si el acoso durante mi infancia no fue suficiente, ella reapareció en mi vida. Esta vez, quiere mudarse a mi casa con su familia, a pesar de ser ella quien me echó de la casa a los 16 años. Siempre ha sido narcisista. En su mayoría, debido a la mala crianza. Mis padres siempre quisieron una hija, pero tuvieron un hijo junto con ella. Incluso me lo dijeron en la cara, que habrían terminado con el embarazo si solo hubiera sido yo, pero como había una niña, me trajeron al mundo. Así que le debo mi vida a mi hermana. Mi hermana no perdía oportunidad de restregarme su sentido de superioridad. Te puedes imaginar cómo fue mi infancia creciendo en un hogar donde no era querido. Todo giraba en torno a mi hermana. Teníamos la misma edad, pero no se me permitía tocar sus juguetes. Ella recibía ropa nueva de vez en cuando, mientras que yo solo recibía un par de ropa en Navidad y otro en nuestro cumpleaños. Si no compartiéramos el cumpleaños, ni siquiera se molestarían en celebrarlo. Oh, acabo de darme cuenta de que si no compartiera mi cumpleaños con mi hermana, no existiría. Recibía lo mínimo necesario. Y ese mínimo no era por amor, sino para salvar la cara ante los ojos críticos de los parientes. Lo único bueno de mi infancia fue mi abuelo. Él fue el único que pudo ver a través de toda su basura. Lamentablemente, falleció cuando tenía 13 años. Ese fue el peor día de mi vida. No tenía a nadie que me respaldara. Vivíamos en una casa pequeña en los suburbios. Mi hermana y yo compartíamos una habitación. Era más como si tuviera una cama en un pequeño armario debajo de la cama en la habitación de mi hermana. Toda la habitación estaba llena de su ropa, juguetes y pósters. Ni siquiera se me permitía quejarme porque, según mis padres, ya estaban haciendo suficiente por mí. A mi hermana no le gustaba mi presencia en su habitación. Solo se me permitía entrar en la habitación por la noche para dormir. Incluso cuando estaba enfermo, tenía que acostarme en el sofá y no en mi cuarto porque, según ellos, ella es una niña y necesita privacidad y orgullo. Desesperadamente quería tener 18 años para poder mudarme de la casa. Parece que mi familia estaba mucho más desesperada por deshacerse de mí. Cuando teníamos 16 años, mi hermana quedó embarazada de un perdedor de 19 años. Sus padres lo habían echado de su casa cuando reprobó 3 veces el 8º grado. Mis padres los casaron y mi papá le consiguió un trabajo de limpiador en su fábrica. Mi papá es mecánico y trabaja en una empresa de fabricación de automóviles. Mis padres lo trajeron a vivir a nuestra casa, así que obviamente tuve que salir de mi habitación para hacerle espacio. Pero nuestra casa solo tenía 2 habitaciones y un pequeño espacio de sala. Pregunté si podía dormir en el sofá, pero mi padre me lo negó, diciendo que él dormía en el sofá cuando los ronquidos de mi mamá se volvían insoportables en las noches de invierno. Me pidieron que encontrara un lugar para mí. Para empeorar la situación, mi cuñado decía, amigo, no es tan difícil encontrar un lugar para ti. Mis padres me echaron cuando tenía 15 años y, aún así, logré salir adelante. Ahora tengo una familia. Créeme, va a mejorar ahí afuera. Yo le respondí, sí, si vivir como un mantenido significa, salir adelante, y embarazar a una menor significa, familia, para ti, entonces claro. La mayoría de mis parientes viven lejos de aquí. Y además, mis padres me amenazaron con no aparecerme en casa de ninguno de los parientes porque eso significaría exponer su toxicidad. Pedí a algunos de mis amigos que me dejaran dormir en su sofá, pero no tuve suerte. ¿Por qué sus padres me dejarían quedarme en su casa si mis propios padres me habían echado? Pero uno de mis compañeros de clase vivía en un garaje. Me dejó quedarme unos meses hasta que sus padres me vieron allí y también me echaron. Dormí en un banco en la acera durante unos días hasta que la policía me encontró y me llevaron de vuelta a casa.
Mis padres inventaron la historia de que me había escapado. Me dejaron quedarme esa noche. Mi padre consiguió una tienda improvisada de un depósito de chatarra y me pidió que la montara en el patio trasero como mi lugar. Fue una recompensa por haberme quedado callado frente a los policías y obedecer su orden de no presentarme ante los familiares. Kent aún era más seguro que dormir al aire libre. El verano estaba bien, pero el invierno era terrible. Un día hizo tanto frío que sentí que iba a morir congelado. Toqué la puerta de mi casa, pero nadie respondió. Necesitaba ayuda desesperadamente. Golpeé la ventana del dormitorio de mis padres. Mi papá gritó desde dentro que no lo molestara o saldría a golpearme. Me sentí tan miserable que en un momento quise morir. Lloré toda la noche. Al día siguiente, salí a buscar un trabajo que me diera un lugar para dormir. Una de las panaderías necesitaba un trabajador para su fábrica. Estaba a unas 20 millas de distancia, pero el dueño aceptó darme un lugar para dormir y también me ofreció comida. Básicamente, horneaban en su casa y necesitaban una mano extra. Me ofrecieron vivir en su patio trasero, pero tendría que limpiarlo. Acepté. El lugar estaba bastante desordenado con harina y azúcar por todas partes, sin mencionar los roedores que sobrevivían allí. Pero estaba en el punto más bajo de mi vida. Acepté el trabajo de inmediato. Empaqué mis cosas y me fui. Mi hermana incluso estaba feliz y dijo, «Qué bueno que te vas. No tenemos espacio para ti aquí». Nadie se molestó en preguntarme a dónde iba. Limpié el lugar y lo hice habitable. Al principio fue difícil deshacerse de los roedores que buscaban comida. Pero con el tiempo, me sentí acogido viviendo allí. Tuve que abandonar la escuela secundaria. Faltaban solo unos meses para los exámenes finales. Mis amigos me dijeron que siguiera viviendo en el patio trasero de mis padres y terminara la escuela. Pero ya me había rendido. Trabajé duro en mi trabajo y vivía de mi salario. Pronto me di cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para conseguir un mejor empleo. Aprendí algunas habilidades. Mi papá es mecánico, así que crecí jugando con sus herramientas. Trabajaba para mis padres. No tenían que comprarme juguetes. Además, ayudé a mi papá con la plomería de la casa. Ahorré y tomé un curso y un trabajo en una planta de automóviles. Trabajé muy duro para ascender en la empresa. Ahora soy supervisor. Recientemente, uno de mis viejos amigos estaba vendiendo su casa con urgencia. Tenía problemas de divorcio y necesitaba un comprador inmediato. Dudaba en comprar una casa de 3 habitaciones, pero me ofreció un gran descuento sobre el precio de mercado y aceptó recibir el pago inicial en partes. Aproveché la oportunidad. Hace 2 semanas, me mudé a mi nueva casa, y hoy encontré invitados inesperados en mi puerta. Sí, mis padres, mi hermana y Bill. Fue una sorpresa para mí porque no tenía contacto con ellos desde hace años. Tampoco se habían puesto en contacto conmigo. Esta casa mía está a casi 15 millas de su lugar. Así que no había manera de que hubieran aparecido aquí casualmente. No estoy en contacto con ninguno de los familiares, ni en persona ni en las redes sociales. Pero me imagino que fue el vecino. Todavía soy amigo de uno de mis vecinos. Puede que haya visto las fotos de mi casa en Facebook y le haya contado a mis padres sobre ella. Aún no tengo idea de cómo averiguaron la dirección exacta. Mi papá sabía dónde trabajaba, así que tal vez consiguió la dirección de ahí. Tan pronto como abro la puerta, se meten a la fuerza en mi casa. Mamá y papá me felicitaron y dijeron que estaban orgullosos de mí. Sonreí y les ofrecí una silla. Aún no tengo muebles. Solo tengo una cama, unas cuantas sillas y una mesa. Mis padres se sentaron y empezaron a preguntarme sobre el trato. No podían creer que hubiera podido comprar una casa a los 35 años mientras ellos seguían viviendo en renta. Mi hermana y su esposo, que no sirve para nada, paseaban por mi casa como si estuvieran planeando mudarse. Les pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué aparecieron de repente en mi vida? No dijeron nada, solo venimos a ver cómo estás. Curioso, me revisaron justo cuando menos los necesitaba. De repente, comenzaron a contarme sus novedades. Mi papá ha desarrollado hipertensión. Mi hermana tiene 3 hijos, de 14, 9 y 4 años, y está embarazada de nuevo. Bueno, bien por ella. Yo solo me quedé ahí,
asintiendo, pensando si debería gritarles o pedirles amablemente que se fueran. Mi mamá me preguntó si me iba a casar o si tenía novia. Le dije que no era asunto suyo. Ella dijo, ¿por qué estás tan de mal humor? ¿Todo está bien? Le dije que todo estaba bien hasta que llegaron. Ella se rió. En lugar de acomodarme en mi nueva casa, me sentía abrumado. Ella podría haberme echado una mano. Justo en ese momento, mi hermana entra y dice, he decidido que vamos a tomar esa recámara con balcón y baño adjunto. Estoy tan emocionada de tener mi propio baño. Los niños pueden tener la otra habitación. Perdí el control. ¿Cómo? ¿Qué diablos está pasando aquí? Mi hermana dijo, tienes una casa de 3 habitaciones y eres un hombre soltero. No necesitas tanto espacio. Solías vivir en una tienda de campaña, así que conseguir una recámara es toda una mejora para ti. Esta casa es tan grande que puedo acomodarnos a todos. Mis padres la interrumpieron y le pidieron que atendiera a su hijo menor, que lloraba pidiendo atención. Miré a mis padres y les pregunté qué diablos acababa de decir. Mi papá me dijo que acomodar a 7 personas en una casa pequeña se estaba volviendo difícil. El hijo mayor de mi hermana, de 14 años, dormía en el sofá, mientras que el del medio dormía con mis padres y el más pequeño con mi hermana. Además, está embarazada otra vez. Así que necesitan una casa grande. Grité y mi mamá dijo, ¿y sabes que ahora tienes una casa grande? ¿No puedes llevarte a tu hermana contigo? Antes de que pudiera terminar su frase, grité, claro que no, no voy a meter a nadie en mi casa. Mi hermana gritó que yo le debía eso por haberme traído al mundo. La misma historia de siempre. Mamá y papá nunca te habrían dado a luz si yo no hubiera estado ahí. Me debes un lugar aquí. Esa casa se ha vuelto tan abarrotada que ni siquiera puedo respirar. Yo dije, sí, gracias a ti y gracias por traerme al mundo. Ahora, salgan. Antes de que alguien pudiera decir algo, les pedí que se fueran de mi casa. Entonces, mi papá intentó usar su método de intimidación, levantó la voz y dijo que era mi deber como hombre de la casa cuidar de mi hermana. Le grité que no tenía ninguna obligación de cuidar a mi hermana, pero como padres, ellos tenían la obligación de cuidarme a mí, pero fallaron. Ahora él estaba bien con que su nieto durmiera en el sofá, pero cuando yo lo pedí, se negó y me echó de la casa. Despotriqué sobre cómo sobreviví con roedores en el garaje de mi empleador y cómo había estado viviendo en un apartamento cutre durante una década, pero ninguno de ellos vino a verme. Mi mamá empezó a sollozar e intentó abrazarme. La bloqueé y les pedí que se fueran. Bill dijo algo como, madura, hermano. Yo también he vivido esa vida durante tantos años. Nunca me quejo. Tienes una casa tan grande. ¿Estás soltero? ¿Qué vas a hacer con tanto espacio? Le hice un gesto para que se callara. Mi hermana empezó a maldecirme por gritarle a su esposo. Le dije, bueno, entonces lárgate si no quieres que lo tire al suelo. Los eché de mi casa sin dejar que dijeran una palabra. Estaba furioso de ira. Siempre fueron tóxicos y narcisistas, y ahora se han vuelto codiciosos. Pero ya no tengo 16 años, ¿quién seguiría sus órdenes como un títere? Si me molestan más, no dudaré en llamar a la policía. Actualización 1. Mi hermana y su esposo irrumpieron en mi casa. Por cierto, algunos de ustedes preguntaron en los comentarios si mi hermana se ofreció a pagar alquiler. La respuesta es un gran no. Ella no lo ha hecho y no puede pagar alquiler. Ella y su esposo son unos aprovechados y fábricas de niños. Han estado cargando sobre mis padres durante 12 años y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. No es que mis padres estén felices de mantenerla. Vi la frustración en sus ojos la última vez que me visitaron. Sin embargo, en lugar de simplemente echarla, están descargando esos vagos en mis hombros. Una semana después del primer encuentro con ellos, mi mamá apareció en mi casa otra vez. Esta vez no se anduvo con rodeos y me dijo que debería bajar la guardia y dejar que mi hermana se mudara conmigo. Le dije que ni hablar. Básicamente repitió lo mismo, que era difícil acomodar a tantas personas en una casa pequeña, bla, bla, bla. Aún así, fue un no de mi parte. Luego cambió de táctica y trató de amenazarme. Debería haber captado la indirecta de inmediato. Me dijo, mira, cariño, vives solo en esta gran casa y te vas 12 horas al día, ¿qué pasaría si alguien entra en tu casa?
Si una familia vive aquí, sería tan seguro para ti. Además, tendrás ayuda para limpiar la casa, lavar los platos y la ropa. Le dije por última vez que no y que se fuera. No quiero a ninguno de ustedes en mi casa. Solo unos días después, uno de mis vecinos me dijo que había visto a una mujer embarazada con un hombre y un niño pequeño rondando por mi propiedad. Estaban mirando por la ventana, paseando por el patio trasero, y parecía que intentaban colarse. Es un hombre mayor. Se sienta en su porche toda la tarde. Cuando notaron que mi vecino los estaba mirando, se fueron. Vino a informarme como un gesto de buena voluntad. Le agradecí y le di mi número. Le pedí que me llamara si los volvía a ver. Mi casa no estaba protegida con cámaras. Tenía la intención de instalarlas el fin de semana. ¿Quién iba a pensar que se colarían antes de eso? Solo 2 días después, recibí una llamada de este vecino anciano diciendo que sospechaba que alguien había entrado en mi casa. Corrí a casa en pánico. Tenía razón. Mi hermana y Bill habían entrado a mi casa por la ventana trasera. Ella dijo algo como, no teníamos otra opción más que esta. Estaba siendo un idiota al no permitirnos quedarnos. Ahora vivimos aquí y te aguantas. Estaba en shock. Quiero decir, hasta donde había llegado para restregarme su sentido de derecho en la cara. Bill salió de la habitación en la que habían hecho su dormitorio. Él dijo, ha sido bastante fácil. Sin pensarlo 2 veces, me lancé contra Bill. Mi hermana se interpuso y la aparté a un lado. Le di un puñetazo en la cara. Su hijo de 14 años me atacó con una botella y mi cabeza empezó a sangrar. El golpe no fue severo y estaba consciente, al borde de desmayarme. Pero la rabia me mantenía en pie. Todos entraron en pánico al ver la sangre. Mi hermana llamó a mis padres y les contó lo que había pasado. Bill y su hijo comenzaron a limpiar el desastre. Mi vecino llamó a la policía. Mi hermana y Bill comenzaron a disculparse y me suplicaron que perdonara a su hijo para que no lo arrestaran. Les dije que todos caerían junto con él. Llegaron los policías y tomaron mi declaración. Mi hermana negó todas las acusaciones de allanamiento y agresión. Dijo que estaba visitando mi casa con su familia. Su hijo me hizo una broma y, accidentalmente, me resbalé y me lastimé la cabeza. Estaba enojado con ellos y por eso los estaba acusando falsamente, ¡qué mentirosa! Mientras tanto, mis padres llegaron y me obligaron a retirar los cargos contra ellos. Todos se unieron para probar que yo era un mentiroso y dijeron que estaba usando a la policía para desquitarme con mi hermana. Gracias a Dios, mi vecino intervino y dio una declaración, y con base en eso, los policías los arrestaron. Tuvieron que pasar la noche en la cárcel porque mis padres no tenían dinero para sacarlos bajo fianza. Al día siguiente, fueron presentados a juicio. Fui al hospital y me curaron las heridas. El médico me hizo una tomografía para descartar lesiones internas. Tuve que tomarme un par de días libres para recuperarme. Presioné los cargos por agresión contra ellos y también reclamé una compensación por mis pérdidas. El tribunal acordó que deberían asumirla. Mientras tanto, mis padres intentaron por todos los medios que retirara los cargos, pero los amenacé con demandarlos por planear la agresión en mi contra. Su hijo es menor de edad, por lo que fue tratado según la ley juvenil. Pasó una semana en un centro de menores, y sus padres tuvieron que pagar por la restitución, el salario perdido y los gastos médicos. Mi hermana y Bill fueron multados fuertemente, pero pidieron cambiar una parte de la multa por servicio comunitario. Ha pasado una semana desde entonces y ha habido silencio. Espero que hayan aprendido su lección y que se mantengan alejados de mí. Actualización 2. Parece que mis padres aún no me dejan en paz. Ayer volvieron a presentarse en mi casa. Les cerré la puerta en la cara. Estuvieron afuera casi una hora pidiéndome que los escuchara. Finalmente, tuve que dejarlos entrar. Ojalá pudiera simplemente gritarles desde la ventana y amenazarlos con derribarlos, como mi papá hizo conmigo hace 12 años. De todos modos, les pregunté por qué estaban nuevamente en mi puerta. Ambos empezaron a sollozar y dijeron que necesitaban mi ayuda. Les dije que si esto tenía que ver con mi hermana, me olvidaran. Dijeron que se trataba de ellos. Mi papá dijo, verás, estoy envejeciendo y volviéndome frágil. Ya no puedo trabajar como antes. Nuestra casa no ha sido reparada en muchos años.
Todo se está derrumbando. Lo interrumpí y le dije que fuera al grano. Él y mamá querían mudarse conmigo, ya que como hijo responsable, debería acogerlos. Lo habría hecho si ellos hubieran sido padres responsables, pero no lo fueron. Les pregunté qué pasaría con su casa y si iban a terminar el contrato de arrendamiento. Dijeron que iban a darle esa casa a mi hermana. Yo pensé, oh, genial, han encontrado una nueva forma de aprovecharse de mí. Antes intentaron cargarme a mi hermana, ese plan falló. Ahora quieren aprovecharse una última vez. Mi casa no está disponible para nadie. Dijeron que mi hermana me ofrecía pagarme el alquiler por vivir en mi casa, lo cual podría usar para pagar la hipoteca. Les respondí que no necesito su alquiler. No tiene que preocuparse por mi problema de hipoteca. En su lugar, debería ocuparse de sí misma. Mamá comenzó a llorar diciendo que a mi hermana le estaba resultando muy difícil llegar a fin de mes. Que ni siquiera puede dormir bien porque sus hijos duermen en la misma habitación. Les dije que no es mi problema si está ampliando su familia sin planificación financiera. Ellos dijeron, ¿qué podemos decir? No estás de acuerdo con nada. No quieres ni aceptar a tu hermana ni aceptarnos a nosotros. Al menos deberías permitirnos mudarnos contigo. La casa es demasiado grande para un solo hombre. Les respondí que no planeo seguir soltero para siempre. Intentaron manipularme emocionalmente, diciendo que debía cuidar de mis padres ancianos. Grité, el karma es real. Recuerden cómo me echaron de la casa. Esto es lo que reciben a cambio. Abrí la puerta para que se fueran y se marcharon con caras amargadas. No me importa cómo me llamen, pero no voy a ser un felpudo ni ceder a sus demandas. Ahora vamos a la siguiente historia. Rechacé el regalo del Día del Padre de mi hija porque aún estoy enojado por la infidelidad de mi exesposa, que mi hija me ocultó. Después de hacerla llorar, me di cuenta de mi error. Mi exesposa, de 40 años, y yo, de 40, llevamos un año divorciados porque ella tuvo una aventura. Ella misma confesó su infidelidad un año después y se mudó con su amante, con quien ahora también está casada. Estaba bastante devastado por todo el asunto. También tenemos una hija, de 17 años. Mi hija sabía de la infidelidad, pero me dijo que me lo ocultó porque no quería romper la familia. Me dolió mucho que lo ocultara durante tanto tiempo. Pero seguí adelante. Mi hija aún se disculpa por ello, pero le he dicho que está bien. Hoy mi hija me dio un regalo por el Día del Padre, que era una carta escrita a mano y un obsequio. Sin embargo, no estaba de humor para regalos, así que le dije que se lo guardara. Mi hija pareció un poco sorprendida y se fue a su habitación, y creo que estaba llorando cuando se fue. Sí, Emo, dices que le dijiste que está bien. Dices que has seguido adelante. ¿Cómo se alinean tus acciones con esas palabras? Al menos sé honesto contigo mismo y luego con ella, ya sea que decidas seguir adelante o no. Pero no digas que todo está bien y luego no aceptes un regalo de tu hija. Además, tal vez deberías tener en cuenta que es una niña y está en una situación difícil entre sus padres cuando haces algunas de estas evaluaciones. Flaun, muy pocos adultos tendrían el valor de hablar en esta situación, y mucho menos una niña que probablemente no quería herir a su padre. Ella necesita tu gracia, y tú necesitas mostrarle cómo una persona puede seguir adelante cuando la vida es difícil. Udea, un desastre total para siempre. Sí, lo siento por lo que te pasó, pero Udea, ¿puedes imaginar la posición en la que estaba ella, una niña, tu hija? Estaba asustada de que su hogar se rompiera. Su pesadilla se hizo realidad y tú hiciste esto. Le dijiste que estaba bien y luego la trataste mal como si esto fuera culpa de ella. Vergüenza. Entiendo que esto sigue siendo algo sensible para ti, pero, ¿y ella, es mi 88? ¿En serio, Apudi, esperas que una adolescente de 17 años elija entre su madre y su padre? Probablemente estaba asustada de que uno de sus padres la odiara. No es su culpa. ¿Cómo, WTF? Fue la aventura de la madre. Ella no tuvo nada que ver con eso y probablemente también necesita apoyo. Jesús, amigo. Tiburón ballena asesino. Han estado divorciados durante un año, así que ella se enteró a los 14 o 13 años. Eso sigue siendo escuela secundaria. Un niño no debería estar a cargo del matrimonio de sus padres. Udea, solo quería proporcionar una actualización rápida.
Me sentí culpable después de rechazar el regalo de mi hija ayer, y después de leer algunos comentarios, se confirmó que fui un idiota. Fui a su habitación ayer y me disculpé por todo. Me dolió mucho haberla hecho llorar tanto. Le dije que no era mi intención y hablamos. Recibí el regalo y la carta fue muy dulce y sincera, y le agradecí. Me sentí muy conmovido después de leerla y la conservaré para siempre. El resto del día la llevé de compras, y por la noche fuimos al cine a ver una película. Ella parecía muy feliz. Por la noche, tuvimos una conversación más seria donde le dije que no era su culpa en absoluto. Ella dijo que todavía se siente muy culpable por haberme ocultado toda la aventura. Porque, aunque odiaba a su mamá por la aventura, estaba preocupada de exponerla por miedo a que toda la familia se desmoronara. Le dije que no debería sentirse culpable por nada y que no era su culpa en absoluto, que todo era culpa de su madre. Luego hablamos un poco sobre su madre y estuvo de acuerdo en que, si había aprendido algo de todo esto, es que no quería emular a su madre cuando fuera adulta. Estuve de acuerdo y también le dije que era desafortunado que tuviera una madre así. Le dije que ambos necesitamos terapia individual para lidiar con el divorcio y las acciones egoístas de su madre. Mi hija estuvo abierta a la idea, así que empezaremos a buscar un terapeuta pronto. Gracias por escuchar el final de la historia. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si no te has suscrito a este canal, por favor toma un segundo para apoyarme, así puedo tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.